Por el motivo que sea, Asturias ha sido la comunidad donde más ha habido movidas internas en la última legislatura en un gran número de partidos. Asturias, históricamente, es una comunidad de dominio del PSOE. Sus primeros presidentes fueron de este partido, el señor Pedro de Silva, el señor Rodríguez Vigil y el señor don Antonio Trevín. Hasta que en 1995 ganó por primera vez el Partido Popular. Pero como le suele ocurrir al PP cuando toca el poder en Asturias, hubo movidas internas. El entonces presidente de Asturias, don Sergio Marqués, consideraba que estaba siendo tutelado por los dos hombres fuertes de la derecha asturiana, don Francisco Álvarez Cascos, de Gijón, que entonces era vicepresidente del gobierno, y don Gabino de Lorenzo, que entonces era alcalde de Oviedo. Aquello fue una legislatura muy tormentosa que provocó que en las siguientes elecciones volviera a ganar el PSOE con don Vicente Álvarez Areces, que estuvo de presidente hasta el año 2011. En ese año, la derecha asturiana volvió a colisionar, porque el Partido Popular, en vez de escoger como candidato a don Francisco Álvarez Cascos, que parecía que era el que tenía mejor valoración política, escogió a la candidata que proponía el señor Gabino de Lorenzo, el alcalde de Oviedo. Y eso enfadó al señor Cascos, que rompió con el PP y creó su propio partido, el Foro Asturias, FAC, las siglas de su nombre, aunque según don Gabino de Lorenzo las siglas podían ser otra cosa. A mí me produce el ser agredido con insultos que no he recibido nunca ni de mis adversarios políticos, como el de ser miembro de la Cale Borroca, es decir, terrorista callejero, pronunciados con su nombre por el señor de Lorenzo, y que no solo no han sido sancionados, sino que además han sido premiados, es decir, respaldados por las decisiones de la Dirección Nacional. Aquí hay una persona que está haciendo daño al Partido Popular. Y esa persona es Francisco Álvarez Cascos. Es que el cambio de actitud de Gabino de Lorenzo, previo a desatar su campaña de insultos, porque él es el principal autor de los insultos. El señor Cascos ganó aquellas elecciones y podría haber gobernado en minoría si hubiera conseguido un acuerdo entre el Foro Asturias y el Partido Popular de Asturias. Pero como en el 95, otra vez volvió a producirse una pelea de la derecha asturiana que acabó en el derrumbamiento de aquel gobierno, en una repetición electoral y en el nuevo triunfo del PSOE con don Javier Fernández como candidato. El fin político de don Javier Fernández como presidente de Asturias no estaría tan marcado por sus rivales como por los problemas internos del propio PSOE, en este caso no del PSOE asturiano, sino con el PSOE nacional, porque allá por el año 2016 es cuando el PSOE entra en catarsis. Tras dos elecciones generales en las que el PSOE cada vez tenía menos apoyo frente a un Podemos en alza, don Pedro Sánchez entendía que había que seguir repitiendo elecciones, aunque eso pudiera provocar que el PSOE bajara a la tercera posición. Y a don Javier Fernández, entonces presidente de Asturias, le tocó encabezar el sector que entendía que era preferible abstenerse y permitir que gobernara el PP antes que una tercera repetición electoral. Se habla de un gobierno alternativo de izquierda. Eso es falso. Es decir, de izquierda no, porque debería haber componentes de apoyo a ese gobierno que, como el PNV o algún partido catalán, que no son de izquierda. Cuando una cosa no es posible, es falsa. Y por tanto, esa posibilidad no existe. Quedan dos alternativas. O gobierna la lista más votada, o nos vamos a elecciones. Cuando en el famoso Comité Federal del año 2016 se cargan a don Pedro Sánchez, es don Javier Fernández al que le toca ponerse al frente del PSOE para tomar la decisión más incómoda para el electorado socialista, permitir que gobierne el Partido Popular. Con el objetivo de desarrollar los contenidos de esta resolución y desbloquear la excepcional situación institucional que sufre el país, el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en la segunda votación del próximo debate de investidura. Probablemente aquel día don Javier Fernández sentenció su carrera política. Cuando en las primarias del año 2017 don Pedro Sánchez vuelve aclamado como líder del PSOE, se podía asumir que don Javier Fernández estaba acabado. Y lógicamente, al frente del PSOE de Asturias y por tanto de la presidencia de Asturias, fue reemplazado por una figura mucho más cercana a don Pedro Sánchez, es decir, don Adrián Barbón. Vamos a ser una federación socialista, insisto, dinámica, abierta, dispuesta a escuchar, muy pegados a la realidad de la calle. Aquel cambio de rumbo en el PSOE asturiano no fue un plato de buen gusto para todos. Por ejemplo, el histórico diputado don Antonio Trevín, que había sido presidente de Asturias antes, renunció a su acta y dijo públicamente que lo hacía porque no estaba de acuerdo con el PSOE de don Pedro Sánchez. He comunicado a Rafa Simancas, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, mi renuncia a continuar como diputado a partir del mes de septiembre, momento en que iniciaré una nueva etapa profesional y personal. Dos cuestiones. Una, esta es una decisión personal, por tanto de convicción política
y de discrepancia política y de reconocimiento de la legitimidad de la mayoría. El Partido Socialista tiene hoy una nueva mayoría y, por tanto, tiene toda la legitimidad para establecer un nuevo rumbo, una nueva estrategia. Como le digo, no la comparte y creo que lo más honesto a nivel personal, y es una decisión personal, es dar un paso atrás. Hay un tema también de cultura política. Creo que entre nosotros está desapareciendo la fraternidad entre los militantes, entre las personas que pertenecemos al colectivo socialista, que era una de nuestras señas de identidad, y por desgracia cada vez tiene más espacio la confrontación. Desde entonces, no obstante, ha habido bastante tranquilidad en el PSOE asturiano, y más aún si se compara con el resto de partidos del arco parlamentario en Asturias, empezando por Ciudadanos. Haremos oposición, y haremos oposición leal, sincera, constructiva, por las Asturias que hemos venido defendiendo. Antes de que estallara la crisis nacional en Ciudadanos, estalló en Asturias, porque el que fuera su candidato, don Juan Vázquez, dimitió y anunció su retirada política muy pocos meses después de haber sido elegido diputado. El motivo es que don Juan Vázquez era partidario de que Ciudadanos fuera un partido bisagra que ayudara a la gobernabilidad a unos u otros según conveniera al país. Y en el año 2019 el bloqueo estaba porque Ciudadanos se negaba a permitir que el PSOE gobernara, a pesar de que Ciudadanos y PSOE suman mayoría absoluta y hubieran podido formar un gobierno que no hubiera necesitado los votos de ningún partido nacionalista o independentista, lo que probablemente quería don Juan Vázquez. Pero don Albert Rivera en aquel momento había decidido que Ciudadanos ya no era el partido de los acuerdos, sino el partido que quería reemplazar al Partido Popular como primer partido de la oposición al PSOE, y eso provocó que don Juan Vázquez dimitiera como líder de Ciudadanos. Me lleva a ver recortadas las capacidades de aplicar lo que era nuestro programa y nuestra propuesta y nuestro proyecto durante la campaña para hacer las políticas centradas que a nuestro modo de ver Asturias necesita, ¿no? Simplemente también que en este tiempo han cambiado las orientaciones de la formación política a cuya candidatura me incorporé. Y particularmente con Toni Roldán, es una persona que por diversas razones fuera de la política, incluso de ámbito profesional, él es un economista, una persona muy notable y muy reconocido en política, muy vinculado a otra persona a la que yo admiro y con la que tengo una estupenda relación, que es Luis Garicano, y que yo he tenido coincidencias, es evidente que yo he tenido coincidencias en sus planteamientos. Don Manuel Iñarra es la persona a la que Ciudadanos ha escogido para que intente ver si puede sobrevivir algo de partido en las próximas elecciones, algo que no parece demasiado fácil. En el Partido Popular tampoco ha sido una legislatura tranquila, para empezar porque el Partido Popular ha ido cambiando de líder con cierta frecuencia desde que pasó el incidente del señor Cascos. La lista yo la definiría como una conjunción de experiencia y de innovación. Veamos en el sumario, la Dirección Nacional del Partido Popular ha decidido cesar a Luis Venta como secretario del área de Medio Ambiente y Despoblación y lo suspenderá también como secretario general del partido en Asturias en una reunión que va a celebrar esta tarde el Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido. La dimisión de Mercedes Fernández como presidenta del Partido Popular de Asturias. Mantenía discrepancias con el actual equipo de Pablo Casado. Estos son procesos internos de partidos ha cogido, yo creo que con cierta sorpresa, la dimisión de la presidenta regional. Teresa Mayada acaba de presentar su dimisión como presidenta del Partido Popular para facilitar, dice, el relevo en la dirección de la formación conservadora en Asturias, tras comunicarle Núñez Feijóo que no iba a contar con ella. Su candidata a las últimas elecciones fue doña Teresa Mayada, que vivió un momento muy humillante cuando sus propios diputados en el Parlamento de Asturias la destituyeron como portavoz porque se ve que no quería dimitir. Al final el señor Feijóo ha adoptado por la vía del paracaidista, es decir, una persona que no ha estado en el Parlamento ejerciendo la oposición, sino que viene de fuera por tener un prestigio por su labor diplomática en Europa. Veremos si consiguen rentabilizar a este paracaidista. Más complicada está la cosa para el Foro Asturias, y es que el señor Cascos cedió la presidencia del partido a la señora Coto, pero en el fondo quiso seguir mandando, primero como secretario general y luego en la sombra, ya sea directamente o a través de su hombre de confianza, que es Doctor Leal. Al final la señora Coto se hartó de sentirse supervisada y dimitió llevándonos el partido. Es una realidad que he sido desautorizada por la Comisión Directiva Regional de Foro. Y por ese motivo he decidido presentar mi dimisión como presidenta de Foro y les anuncio igualmente mi intención de abandonar todas mis obligaciones al frente del grupo parlamentario.
Seguramente demasiado tarde he alcanzado a entender que para estar y no ser es mejor no estar. La siguiente presidenta fue la señora Morillón, y se ve que la señora Morillón había tomado nota de lo que habían hecho el señor Cascos y el señor Leal con su antecesora y decidió sacar la navaja. La Ejecutiva se plantea llevar al fundador y primer presidente a los tribunales, no tanto por haber cobrado 1 millón de euros en sueldos en 8 años, sino sobre todo por hacer gastos personales de 250.000 euros, gastos que incluyen desde viajes a zapatos, un test psicotécnico para obtener permiso de armas, hasta partidas en beneficio de sus familiares como teléfonos para sus hijos y el alquiler de una oficina en Madrid a la empresa que el propio Álvarez Cascos codirigía con su esposa María Porto. Las mismas fuentes señalan que en 2011, mientras fue presidente del Principado, Álvarez Cascos siguió cobrando también sueldo del partido y cuando disolvió el Parlamento pasó en campaña electoral facturas por conferencias que eran mítines como candidato. La Ejecutiva de Carmen Morillón también ratificará esta tarde la expulsión del diputado regional Pedro Leal. En estas elecciones, la señora Morillón se presenta por el Foro Asturias y el grupo del señor Cascos y el señor Leal ha creado su propio partido. Se llama Suma Principado y sería la escisión de la escisión. Veremos a ver si Suma Principado logra algún acta para el señor Leal. Para Izquierda Unida, las pasadas elecciones fueron un momento muy difícil porque su histórico líder en esa comunidad, que era don Gaspar Llamazares, acaba de pegar el portazo al partido por su pelea con la dirección nacional. Triste de desvincularme de una responsabilidad parlamentaria que tenía con los ciudadanos asturianos ante la ofensiva de la dirección federal y bueno, a partir de estos momentos pues reflexionaré qué voy a hacer. Ahora don Gaspar Llamazares ha vuelto a aliarse a Izquierda Unida, aunque como candidato a la alcaldía de Oviedo. Veremos si esta reconciliación ayuda al partido. Donde la reconciliación parece más difícil es en Podemos. Durante mucho tiempo, el secretario general de Podemos en Asturias era don Daniel Ripa, una figura que se demostró como alguien crítico a don Pablo Iglesias porque fue uno de los dirigentes que criticó públicamente el famoso chalet de Galapagar del señor don Pablo Iglesias. Pero la crisis de Podemos en Asturias no se puede reducir con la mala relación que pueda tener el señor Ripa con el señor Iglesias, porque a nivel asturiano también ha habido unos cuantos conflictos. De hecho, la que fue candidata en 2019, doña Lorena Gil, ahora está fuera del partido. Se fue y renunció a su acta precisamente por problemas con el señor Ripa. En un comunicado, Lorena Gil explicaba sus razones para abandonar la política, una decisión difícil y meditada que ya había avanzado en la Junta el pasado 15 de julio, en la que hablaba sobre la coherencia y honestidad de los políticos con respecto a los votantes que representan y dice que cada vez son más los obstáculos para garantizar un trabajo político a la altura de los principios con los que se comprometió. Nuria Rodríguez presentó también recientemente la dimisión como miembro del Consejo Ciudadano Autonómico y de la Coordinadora Política Autonómica por discrepancias con la dirección del partido encabezada por Ripa. Después hubo un proceso de primarias para elegir al secretario general de Podemos Asturias. El sector del señor Ripa presentaba al propio Ripa como candidato a ser reelegido como secretario general, mientras que la dirección nacional apoyaba a la diputada señora Castañón como nueva secretaria general. Según el resultado oficial, ganó la señora Castañón, aunque creo que el señor Ripa nunca lo tuvo claro. El hasta ahora secretario general de Podemos, Daniel Ripa, ha sembrado hoy dudas sobre la limpieza del proceso de votaciones en las primarias de Podemos Asturias. La urna ya estaba abierta y lo que nos trasladaron en ese momento los informáticos dependientes de la dirección estatal es que no podían comprobar que los votos hubiesen sido no manipulados en ese proceso desde la apertura de la urna. Esto es llevamos unas 4 o 5 sesiones de antifraude en los últimos años, esto es la primera vez que sucede. El proceso de primarias de Podemos Asturias ha estado marcado por el enfrentamiento entre ambos candidatos después de que la organización estatal interviniera en las cuentas del partido. El problema es que luego hubo primarias para elegir el candidato de Podemos a la presidencia de Asturias, y en este caso se invirtió el resultado y ganó, o al menos se proclamó como ganador, la candidata del sector del señor Ripa, la señora Covadonga Tome, derrotando a la candidata del sector de la señora Castañón. Y los que conozcan la historia de los partidos políticos en España sabrán que intentar juntar a un candidato de un sector con un aparato ejecutivo de otro sector suele acabar bastante mal. Y enseguida quedó claro que no había especialmente buen rollo entre la señora Tomé y la dirección regional de Podemos en Asturias. Las primarias las ganamos una candidatura que yo encabezo, pero en la que hay Sune Lipes el número 2, Laura Tuero la número 3, mucha otra gente. Y yo creo que es el momento de que la parte orgánica, el partido, reconozca esa victoria, nos reconozca como candidatura
que salió victoriosa en esas primarias y empecemos a hablar de trabajar en conjunto, que es de lo que se trata, sin ninguna duda. Con acusaciones totalmente inaceptables. Oír hablar de violencia política es como estar escuchando a Vox o al PP. Lo que hice fue escribir a Sofía Castañón, secretaria general del partido, para pedirle que tome postura en esta cuestión. No sé si la expresión es acertada, pero ahora la pelota está en su tejado y esperamos que haya alguna respuesta y que sea una respuesta con menos hostilidad y menos agresividad, que yo creo que es lo que toca. Para terminarlo de arreglar, durante una baja de la señora Castañón, la secretaria general de Podemos en Asturias, su sustituto aprovechó para sacar también el trabuco y expulsar a don Daniel Ripa como militante de Podemos en Asturias. Después de darse a conocer públicamente esta sanción, esperamos que de forma inmediata Daniel Mari Ripa entregue el acta de diputado, porque ya no es una persona que representa a Podemos Asturias. Jorge Fernández Iglesias realizó de forma continuada y habitual acusaciones y ataques al trabajo de sus compañeros y compañeras, bloquear a sus candidatos y beneficiar al Partido Socialista. Lo que fixeron foi unas expulsiones low cost, las de Daniel Ripa e a eu mesmo, que non vamos en lista, pero non se atrevieron a expulsar a los que van en lista porque saben que puede caer una multa del orden de decenas de miles o cientos de miles de euros. Naturalmente, el señor Ripa ha sido apoyado por la candidata a la presidencia de Podemos en Asturias, que es de su sector. Por supuesto que no. No tiene por qué hacerlo. El acta es suya y no tiene por qué entregarla. Aparte de que cabe recurso contra la expulsión de hoy, con lo cual habrá que esperar a que termine el proceso para poder hablar de entregar o no actas. Estamos en marzo. Habrá que ver si la señora Tome aguanta como candidata de Podemos en Asturias para dentro de 2 meses. En teoría, oficialmente sigue siendo la candidata. Si la candidata aguanta y van a hacer mítines conjuntos la señora Tomé y el señor Palacios y la señora Castañón, sería recomendable que no se dieran la espalda mutuamente. Y les juro, me acordé de aquello de joder que tropa.